Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. La anatomía dentro del sistema digestivo es muy importante. Os recuerdo que el tracto digestivo se define como el trayecto por el que discurren los alimentos entre la boca y el ano. Esto incluye a los órganos que forman dicho tracto, por ejemplo, la boca, el esófago, el estómago y los intestinos, así como los órganos glandulares que vierten los contenidos en él. Recordamos a las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas fundamentalmente. La función principal del tracto digestivo es la de procesar los alimentos para introducir el agua y los nutrientes en el torrente digestivo y eliminar así los productos de desecho. De manera que al pasar por el producto digestivo serán absorbidos y posteriormente en las células se producirá la digestión que permitirá la obtención de energía, nutrientes y la obtención también, por supuesto, de esos productos de desecho que se eliminarán. La estructura de la pared gastrointestinal, os recuerdo que la pared gastrointestinal se encuentra formada por diversas capas que se disponen de la siguiente forma. De la externa a la interna eran la capa serosa, la capa muscular y la capa muscular concretamente lisa, que es longitudinal. Luego está la capa muscular lisa, que es circular, la submucosa y la mucosa. La musculatura lisa intestinal se componía de gran número de fibras del músculo liso de tamaño muy variable y dispuestas en haces paralelos, ¿vale? De forma, ya he dicho, longitudinal y circular. Estas fibras sobre todo estaban conectadas unas con otras por una gran cantidad de uniones de tipo gap, por lo que los impulsos eléctricos que se originaban en las contracciones se transmitían a gran velocidad. En cuanto al flujo sanguíneo gastrointestinal o la circulación también esplécnica, de la cual ya hemos hablado, pero ahora vamos a recordar un poquito, os recuerdo que los vasos sanguíneos del tracto digestivo formaban parte de un sistema vascular llamado el sistema esplénico, ¿vale?, que integraba la circulación del tubo digestivo, el bazo, el páncreas y el hígado. El sistema es tal que toda la sangre que circula por el intestino, bazo y páncreas fluye mediante el sistema venoso porta hacia el hígado. Atraviesa así los sinusoides hepáticos y se dirige a través de las venas hepáticas hacia la vena cava. En este paso por el hígado permiten sobre todo las células reticuloendoteliales de este órgano que se eliminen las bacterias y otros productos nocivos que podrían acceder a través de la circulación procedente de ese sistema digestivo, y también
Recordaros que las células de Kapfer, que eran los macrófagos que se encontraban en esos sinusoides hepáticos, eran los que realmente evitaban este proceso. Además, la mayoría de los productores hidrosolubles, por ejemplo, como los aminoácidos o los glúcidos, son procesados, esos productos, en el hígado tanto por las células reticuloendoteliales como por los hepatocitos que los almacenan y los procesan. La mayoría de los lípidos, sin embargo, no alcanzaban la circulación corporal y no son dirigidos tampoco a los vasos linfáticos, así que alcanzaban la circulación general, como ya hablamos, a través del canal torácico. Por supuesto, el tubo digestivo está irrigado por arterias mesentéricas, os recuerdo la superior y la inferior, que se dividen en arterias circulares y arteriolas que se insertan en el tubo digestivo e irrigan, por tanto, la capa muscular, la capa submucosa y las vellosidades intestinales. La regulación de ese flujo sanguíneo, por supuesto, intestinal se lleva a cabo mediante hormonas como la colecistoquinina, la secretina, el péptido vasoactivo intestinal y la gastrina que aumentan el flujo sanguíneo, y las sustancias de la luz intestinal como la bradicinina y la calidina que estimulaban esa vasodilatación, o la disminución de la concentración del oxígeno, que debido a la actividad del intestino aumentada por ese flujo sanguíneo puede haber una disminución del oxígeno que puede cuadruplicar la liberación de la adenosina, que es un potente vasodilatador. También está la estimulación parasimpática, que estimulaba la acción glandular produciendo un aumento del flujo sanguíneo indirecto, y la estimulación simpática, que era la que producía la vasoconstricción más potente. Con frecuencia la isquemia que se produce por esta vasoconstricción da lugar a la vasodilatación conocida como el escape regulador debido a ese estímulo de la falta de oxígeno, que es más potente que el estímulo simpático como tal. La motilidad gastrointestinal es importante principalmente porque el músculo liso intestinal posee una actividad eléctrica intrínseca, lenta y continua, que ya lo comentamos, y que permite sobre todo la movilidad automática de ese tubo digestivo. Esa actividad basal puede aumentar o disminuir en función de los distintos mecanismos que vamos a ir viendo, ¿vale? Por un lado tenemos los tipos funcionales de movimientos plenamente del tubo digestivo, que serán, por ejemplo, el peristaltismo, esos movimientos propulsivos que hablamos que eran el movimiento básico que se producía por una contracción de los músculos circulares del tracto gastrointestinal que formaban un anillo que se desplazaba a lo largo del tubo digestivo. Por ejemplo, el estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo gástrico, que estimula así el sistema nervioso entérico, produciendo una contracción de los músculos circulares de 2 a 3 centímetros proximales hacia la boca, o a la zona de la distensión, que se desplaza así, propulsando lo que llamamos el contenido del propio tubo, que en este caso será el alimento. La dirección del desplazamiento es en dirección hacia el ano, ya que las ondas producidas en dirección a la boca cesan espontáneamente de forma muy rápida, entonces solamente pueden ir en dirección hacia el ano, propiamente dicho. Y los movimientos de la mezcla, que eran los movimientos de segmentación, aunque sí que es verdad que el peristaltismo puede producir la mezcla propiamente de los alimentos, en algunas regiones del tracto digestivo había también unas contracciones locales de constricción cada pocos centímetros, con una duración de entre unos 5 y 30 segundos, y esa función de esas contracciones es trocear y desmenuzar el contenido que se producía en ese tubo digestivo para mezclarlo con las diferentes secreciones que se iban dando. Asimismo, también se veían las ondas intestinales que se podían evaluar, creo que esto ya os lo comenté, pero no lo explicamos tan en profundidad. Bueno, las ondas intestinales son aquellos cambios lentos o también ondulantes del potencial de membrana del músculo liso cuya intensidad varía entre 5 y 15 milivoltios y cuya frecuencia oscila entre 3 a 12 por minuto, dependiendo por supuesto del tramo digestivo donde estemos. No se conoce su origen, aunque se cree que podrían deberse a la acción de las células intersticiales de Cajal y las células intersticiales que forman esa red que se intercalaba en las capas musculares. Creo que esto sí os lo comenté. Estas células disponen en cualquier caso de canales iónicos que se abren de forma periódica, creando potenciales de acción, por lo que se cree que actúan como marcapasos eléctricos de esas células musculares lisas. Así, las ondas lentas no suelen producir por sí solas la contracción muscular, ya que su estímulo abre los canales de sodio, pero no los de calcio. Los potenciales, por tanto, de espiga, que son los verdaderos potenciales que se generan cuando el potencial de reposo de la membrana de ese músculo que compone toda la parte del tubo digestivo alcanza un mayor valor, o mejor dicho, un valor más positivo que menos 40 milivoltios, cuanto más asciende ese potencial de acción por encima de ese valor, mayor es la frecuencia de dichos potenciales, y suele oscilar entre 1 y 10 espigas por segundo. Asimismo, duran más de 10 a 20 veces
más, de hecho, que los potenciales de acción normales de las grandes fibras nerviosas que ya vimos, y esto es debido sobre todo a que las células intestinales son los potenciales que se originan por la apertura de esos canales de calcio-sodio y presentan una fase similar de meseta a la que se sucedía en el caso del corazón, que también creo que os comenté cómo se daba ese potencial. Además de los cambios producidos por esas ondas lentas y los potenciales en espiga, el potencial de reposo de las células intestinales puede variar de modo que cuando se produce una despolarización de la membrana, las células se vuelven mucho más excitables. Los factores que se producen en una despolarización, que predisponen por tanto a la contracción muscular y al tránsito, hacen que haya una distensión muscular, una estimulación con acetilcolina por parte del sistema parasimpático y una estimulación por parte de las hormonas gastrointestinales de modo específico. También asimismo la membrana puede sufrir una hiperpolarización inducida por diferentes factores, entre ellos principalmente el efecto de la noradrenalina y la adrenalina, de los cuales creo que ya comentamos algo, aunque ya lo veremos también, y la estimulación de los nervios del sistema simpático, que creo que también lo estuvimos viendo. Las contracciones tónicas gastrointestinales también van a ser importantes porque el tracto gastrointestinal produce contracciones tónicas, esto ya lo hablamos que eran no rítmicas, de forma independiente por tanto al ritmo eléctrico básico que acabamos de comentar de las ondas lentas. Si bien es verdad que su intensidad puede aumentar o disminuir, pero la contracción se mantiene y suele responder de hecho a esa frecuencia de los potenciales en espiga, que a mayor frecuencia mayor grado de contracción. El control nervioso de este tránsito gastrointestinal, como veis, es muy importante. Por tanto, tenemos que hablar de los plexos entéricos. Serían que en el tubo digestivo, que recordaréis estaba el sistema nervioso propio llamado el sistema nervioso entérico, sobre el que a su vez actuaban también el sistema nervioso autónomo, también del cual ya hemos hablado, y otra serie de sustancias y hormonas. Bien, pues el sistema nervioso entérico, que se encuentra distribuido a lo largo de todo el tubo digestivo y se divide fundamentalmente en dos plexos, tiene el plexo mientérico o de Overbach, que se extendía por toda la pared intestinal entre las células musculares y ejercía sobre todo una función estimuladora de aumento de la contracción tónica, aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, aumento de la frecuencia de las contracciones y el aumento de la velocidad de la transmisión del impulso. Pues también puede ejercer además una acción inhibitoria como la que se produce sobre algunos esfínteres, como es el esfínter pilórico o la válvula ileocecal. Además también libera otras sustancias inhibidoras como el péptido intestinal vasoactivo. Por otra parte teníamos el otro plexo, el plexo submucoso de Meissner, que se encargaba de regular la función parietal interna de cada sección del tubo, tales como la secreción de las sustancias o la absorción de nutrientes, así como la variación de la longitud de cada segmento para aumentar o disminuir la superficie absorbente, y se encuentran sobre todo entre ellas las capas mucosa y circular, como la muscular del intestino. La regulación mediante el sistema nervioso autónomo, recuerdo que estaba el sistema nervioso parasimpático, autónomo por tanto, y las neuronas postganglionares de este sistema parasimpático se encontraban sobre todo en los plexos mientérico y submucoso que acabo de mencionar, y su estimulación produce un aumento generalizado de la actividad del sistema nervioso entérico. Se distribuye de forma un poco desigual, por lo que hay regiones como el colon o el sigmoide, así como el ano, que están más inervadas por el sistema parasimpático que otras regiones. El sistema nervioso simpático autónomo también en general lleva la activación de este sistema nervioso simpático a la inhibición de la actividad del tubo digestivo, presentando una actividad antagónica del sistema parasimpático mediante la acción directa de la noradrenalina sobre esas fibras musculares y la indirecta sobre la propia noradrenalina dentro del sistema nervioso entérico. A diferencia del sistema parasimpático, el sistema simpático se distribuye de forma más homogénea a lo largo de todo el tubo digestivo y sobre todo también influye en la regulación nerviosa del tránsito gastrointestinal que se produce con las fibras sensitivas aferentes y diferentes reflejos gastrointestinales que vamos a ir viendo poco a poco. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.